Buenos días. Bueno, muchas gracias a Edil por darnos la oportunidad de presentar esta aplicación nueva para las membranas tubulares. Y yendo ya a lo que sería la presentación, nosotros llevamos ya hace bastantes años fabricando membranas, ¿vale? Y básicamente fabricamos dos tipos de membranas. Unas membranas son de fibra hueca, se utilizan normalmente para aplicaciones de agua potable y de proceso, ¿vale? Y también muchos de ustedes las conocerán porque son un pretratamiento habitual para las plantas de ósmosis inversa en grandes proyectos internacionales. Y por otro lado producimos membranas tubulares de alrededor de 5 milímetros o de 8 milímetros de diámetro interior que acostumbran a aplicarse para el tratamiento de aguas residuales en aplicaciones BRM, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Dentro de todas estas aplicaciones faltaría por ver qué ocurre con la reutilización de aguas residuales. En general, la reutilización de aguas residuales pues ya viene de unas aguas que han sido tratadas en un reactor biológico y en estas condiciones normalmente las concentraciones de sólidos en suspensión acostumbran a ser pequeñas y por tanto se utilizan las membranas de fibra hueca porque además el coste de las membranas de fibra hueca es sensiblemente menor y además son sistemas mucho más compactos, es decir, comparando la superficie de membrana instalada por un volumen determinado de un módulo, las membranas de fibra hueca tienen 4 veces más superficie de membrana que una membrana tubular. En este caso en concreto, realmente la aplicación es parecida, es decir, es reutilización de aguas residuales ya depuradas, pero estas aguas residuales se habían tratado en un tratamiento de lagunaje, como veremos luego, y la calidad del agua distaba mucho de ser la habitual y por tanto el tratamiento con membranas de fibra hueca era un poco más complejo. En este caso en concreto es una aplicación que hemos puesto en marcha hace medio año aproximadamente, un poco menos, hace 4 meses en Australia. Y se debe a que en una zona determinada de Australia, en la zona de Pilbara, que después veremos dónde queda aproximadamente, ha habido una expansión de lo que es las aplicaciones de minería y por tanto ha aumentado la demanda de recursos hídricos, pues porque también además ha aumentado posiblemente la población en la zona y el consumo de agua en las propias explotaciones mineras. Eso ha llevado a que las autoridades de la zona hayan querido aumentar la capacidad de suministro a las ciudades y como los recursos hídricos es una zona semidesértica, no hay una gran disponibilidad de recursos hídricos, pues evidentemente una de las opciones ha sido incrementar la reutilización de aguas residuales. En este sentido, pues lo que se planteó fue utilizar el efluente de unas depuradoras que ya existían, son depuradoras relativamente sencillas, como hemos comentado, y se quería reutilizar el agua. Por tanto, teniendo en cuenta que es una zona que está bastante lejos de núcleos de población importantes y que, bueno, pues quizás hacer una remodelación de la planta depuradora no era lo más factible, se planteó la posibilidad de reutilizar un agua. En este caso, la planta depuradora ya se ve, es un sistema relativamente sencillo y la calidad de agua que produce este tipo de tratamientos, pues bueno, sí que en un momento dado eliminamos la materia orgánica, eso está claro, pero no es la calidad que puede ofrecer un sistema de fangos activados convencional. Y además, las características que se querían obtener en el agua residual tratada eran bastante elevadas, es decir, se pedía una eliminación de bacterias, virus y microorganismos bastante elevada. En un primer momento se planteó un tratamiento convencional, en el cual el primer paso de tratamiento después de la depuradora era un sistema DAP. En este sistema DAP se tenían que ajustar el pH de entrada para poder trabajar en las condiciones óptimas de pH en función del coagulante que se utilizase. Además había que añadir un polielectrolito y también un tensoactivo. A partir de ahí, pues se eliminaban los sólidos en suspensión, la mayoría de los sólidos en suspensión que llevaba el agua residual en el DAP, se producía una corriente de fangos que se eliminaba y se trataba posteriormente, y ese agua ya pretratada se pasaba por un tamiz para eliminar los sólidos que pudieran afectar a las membranas de microfiltración y de ultrafiltración, y después ya una ultravioleta y un tanque de almacenamiento. ¿Qué problema plantea este sistema? Si nosotros queríamos utilizar, o si en este caso el cliente final quería utilizar membranas de microfiltración o de ultrafiltración de fibra hueca, uno de los aspectos importantes era asegurar que la calidad del efluente del DAP
fuese suficientemente regular. Además, como veremos después, las concentraciones de sólidos en suspensión eran bastante elevadas y el efluente del DAF tenía que ser regular, pero además con una buena eliminación. Un DAF, ya sabemos que es un sistema que de por sí es eficiente, pero que una de las complicaciones que tiene es que ajustar su funcionamiento y realmente el ratio de eliminación de sólidos en suspensión es un tanto complejo y por tanto es muy sensible a las variaciones en el agua de entrada. Por tanto, si nosotros tenemos un agua de entrada en la cual las condiciones apenas varían, pues no es un gran problema. Una vez lo tenemos ajustado, podemos trabajar así durante un tiempo relativamente largo sin apreciar cambios importantes en la calidad del efluente. Pero ¿qué ocurre si empezamos a tener cambios en la composición del agua? Aquí sería un poco el aspecto del agua ya tratada y la flotación de las algas que teníamos en el agua residual. Y en este caso, pues una de las complicaciones que nosotros había en este caso en concreto era la gran variabilidad de la temperatura del agua. Hemos de tener en cuenta que las lagunas pues, tenían una superficie muy grande, por tanto estaban sometidas a un efecto de insolación bastante elevado y es una zona en la cual además las variaciones de temperatura son muy elevadas entre el día y la noche, con lo cual al final las variaciones de temperatura durante una semana y además durante las diferentes horas del día era muy acusada, lo cual dificultaba mucho ajustar el funcionamiento del DAF como estábamos comentando. Por otra parte, pues debido a las propias corrientes que se forman en las propias lagunas y por otras razones que bueno, no estaban muy claras, también durante el día habían variaciones muy grandes en la turbidez del agua de entrada y podíamos tener en un periodo de 5 horas un incremento de un 33% respecto a la turbidez inicial, es decir, podíamos empezar el día con 140 NTU de agua de turbidez en el agua a alimentar y a las 12 del mediodía estábamos en 210. Eso evidentemente para ajustar el funcionamiento de un DAF lo hace especialmente complejo y al final, pues bueno, la calidad del agua ya se ve que era bastante deficiente. Estamos hablando de un agua que en función de todos estos parámetros podía estar entre 140 y 250 NTU. Las concentraciones de algas podían llegar hasta casi 10 millones por mililitro. Además teníamos una transmitancia de lo que es la radiación ultravioleta muy baja, del 25%. Los sólidos en suspensión podían llegar a estar hasta 320 miligramos por litro y con un elevado color y el pH es el habitual en la salida de un tratamiento biológico. Hay que tener en cuenta que gran parte del problema de esta aplicación es que los sólidos en suspensión como tal, que sean elevados, no es un gran problema, pero sí que es un gran problema el hecho de que estos sólidos en suspensión sean mayoritariamente materia orgánica, y en este caso en concreto algas. Pero eso contribuye mucho al ensuciamiento de las membranas. Entonces, si hacemos un repaso a las aplicaciones típicas que tenemos para las membranas, como comentábamos antes, las membranas presurizadas de fibra hueca pues pueden trabajar hasta alrededor de 100 miligramos por litro de sólidos en suspensión. Entre 100 y 300, que sería lo que teníamos, por ejemplo, en esta aplicación, en los tanques, en las lagunas de la depuradora de Pilbara, pues podríamos utilizar membranas sumergidas, pero uno de los problemas que había con las membranas sumergidas es que por su tamaño de poro normalmente no garantizan más allá de dos unidades logarítmicas en eliminación de virus. Por lo tanto, se planteaba la posibilidad de utilizar membranas de las que normalmente se utilizan en bioreactores de membrana, pero sin llegar a convertir el sistema en un bioreactor de membrana. ¿De acuerdo? En este caso en concreto nosotros hemos utilizado las mismas membranas que se utilizan realmente en aplicaciones BRM, pero trabajando en una configuración D10. Cuando ya había mandado la presentación a los organizadores de las jornadas, me di cuenta de que no había incluido ninguna foto del módulo de membranas. Pero, por suerte, he visto que la foto del módulo de membranas está en la portada de Future Enviro. Es un módulo de membranas tubulares, ya se ve que las membranas tienen un diámetro interior bastante grande. Y realmente la portada lo que hace referencia es a esta aplicación en concreto. Y en definitiva, las membranas son las mismas que utilizamos en BRM, pero las utilizamos de forma diferente. Es decir, en un caso que nosotros utilizamos, como en este de Pilbara, nosotros le hemos llamado a esta configuración la configuración Aquaflex HS de High Solids, y la membrana es exactamente la misma, es una membrana con una estructura
estructura externa de soporte de poliéster y una estructura interna que es la propia membrana de PVDF. Pero en el caso del BRM nosotros tenemos una limpieza continua con aire y un caudal elevado de recirculación, y en cambio en este caso trabajamos en configuración D10 y cada aproximadamente 25 o 30 minutos hacemos un contralavado y una vez al día hacemos una limpieza química. Solamente se utiliza aire de forma puntual en el contralavado, en cambio en las configuraciones normales del BRM la utilización del aire es continua. En el caso del BRM sí que hacemos también contralavado y CEB, y en el caso del BRM pues realmente podemos llegar a trabajar hasta 10.000 miligramos por litro, porque precisamente tenemos una recirculación elevada y estamos devolviendo el concentrado en continuo al reactor biológico. En este caso que estamos comentando hoy, la concentración máxima de sólidos en suspensión es de 1.000 miligramos por litro, porque al trabajar en configuración D10, los sólidos en suspensión se acumulan dentro de la membrana, y aunque el diámetro interior de la membrana es elevado, tampoco no podemos trabajar con concentraciones mucho mayores, porque si no los tiempos de filtración serían muy cortos. La calidad del permeado en ambos casos es muy similar, y son unas membranas que, como hemos comentado antes, ya sabíamos de aplicaciones en BRM que eliminan hasta 4 unidades logarítmicas de virus. Y además, en el caso de esta aplicación que estamos comentando hoy, son unas membranas que permiten realizar el test de integridad con daños. Lo cual, teniendo en cuenta que lo que nosotros buscamos es eliminar una cantidad importante de virus, pues es interesante para confirmar que realmente estamos consiguiendo esos objetivos y la calidad del permeado no se resiente. Hay que tener en cuenta que la calidad del permeado realmente, con la gran cantidad de membranas que hay, es muy difícil apreciar una disminución de la calidad en las analíticas periódicas, y posiblemente si detectamos que hay una membrana rota nos podemos adelantar a esa disminución en la calidad del permeado. A partir de ahí, básicamente lo que hemos hecho ha sido, bueno, como hemos eliminado el DAF para evitar las complicaciones que eso podía tener, y hemos propuesto al cliente final utilizar las membranas de ultrafiltración, estas membranas de ultrafiltración, directamente filtrando el agua bruta independientemente de las variaciones que pudiera haber, porque con este tipo de membranas todas esas variaciones tienen una influencia muy pequeña. De acuerdo. Básicamente sabíamos cómo funcionan las membranas en aplicaciones BRM, pero queríamos probarlas en esta aplicación, y sabíamos que había una serie de cosas que queríamos confirmar, porque por ejemplo con este tipo de aguas con tanta materia orgánica queríamos saber cuál era la dosis de coagulante, la frecuencia de las limpiezas químicas, etc. ¿De acuerdo? En este pilotaje era un sitio que estaba relativamente aislado, y durante 4 días prácticamente no se pudo dosificar ni coagulante ni hacer limpiezas químicas, porque hubo un problema en el suministro de las bombas de los reactivos y de las bombas dosificadoras, con lo cual evidentemente las presiones transmembranas se dispararon bastante, pero después de hacer una limpieza química se consiguió recuperar completamente el funcionamiento de las membranas. Eso es normal, porque a la mayoría del ensuciamiento era orgánico, que haciendo una limpieza con hipoclorito sódico se pudo eliminar de forma muy eficiente. A partir de ahí, después de ver los resultados del pilotaje, vimos que habíamos conseguido eliminar toda la cantidad de algas que entraba. Confirmamos que podíamos eliminar las 4 unidades logarítmicas de virus, la turbidez del permeado era excelente, así como la transmitancia a la ultravioleta, que había mejorado muchísimo. Evidentemente la calidad del agua, pues la típica de una agua ultrafiltrada, y aquí tenemos los parámetros habituales de funcionamiento durante el pilotaje. Sí que necesitamos dosis de coagulantes un tanto elevadas, básicamente para asegurar la eficiencia de los contralavados. Los flujos brutos en operación son de 55 lmh, las presiones transmembranas están alrededor de 0,3 bares. Y de esta forma hemos podido confirmar que el proceso era viable a pesar de las complicaciones y las variabilidades que tenía el agua de entrada. Ahora mismo este proyecto ha llevado a la construcción de 2 plantas que ya están en funcionamiento, al menos una de ellas está en funcionamiento, la otra está construida y la tercera está en fase de construcción. Y los resultados de operación de la planta que se puso en marcha en julio confirman los resultados que se obtuvieron durante el pilotaje. Y aquí tenemos pues, varios de los bastidores que se han instalado en esta depuradora, y aunque no lo parezca porque no hay referencias claras, estos bastidores tienen casi 4 metros de altura y los módulos son módulos de 8 pulgadas de diámetro, pero de 3 metros de longitud. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y